Irma Infante es hija de una de las figuras más queridas y más recordadas de México, Pedro Infante. Vamos a ver cómo recuerda a su papá. ¿Qué cualidad de tu papá define mejor a Pedro Infante como ser humano? Primero, la humildad. Era una persona inmensamente humilde. Y eso mismo ayudó que nunca olvidara de dónde salió, de dónde venía. Por eso nunca olvidó su gente, por eso nunca fue soberbio ni arrogante. A tantos años lo siguen queriendo. ¿Qué película crees que captura mejor su esencia? Me lo imagino como en A Toda Máquina, por ejemplo. Buena gente, buen amigo, aguantaba vara cuando se metía en algún problema o algo, pero siempre con la broma, con la risa, porque era muy alegre, muy bromista, un niño travieso y que careció de todo y cuando tuvo todo, siempre mantuvo los pies en la tierra. La trayectoria de tu mamá también es admirable. ¿Qué es lo que más admiras de ella como mujer y como artista? Tu madre es tu arraigo, tu roca, tu orgullo, de donde vienes, toda tu educación, todo ha sido a partir de ella y la verdad, yo de mi madre, más que de mi papá, porque a mi papá no lo conocí, bueno, yo no me acuerdo de él, yo tenía 2 años cuando él murió, a la que yo veía machetear los libretos para las películas, las obras de teatro, los bailes, mi mamá también es bailarina, que eso nunca lo dice, pues estudió ballet en Bellas Artes, verla tan tenaz. Oye, de chiquita te llevaban a los rodajes. A muchos sí, 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 a muchos sí, y llegué a ir a la Caravana Corona también. Una, dos, tres veces, no me acuerdo bien, pero sí llegué a ir y sí eran unas matadas impresionantes. Y las filmaciones, de repente, cuando hizo una película que, por cierto, le dieron una diosa de plata, se llamó Sol en Llamas. Luego, bueno, había que andar a caballo y aprender porque eran comedias rancheras, pues ahí vamos a aprender a caballo. Yo también, yo tenía como 4 años. Sí, tuve muchos beneficios. La música, las canciones, los ensayos. Mi mamá cantaba con los hermanos Aguilar y iban a ensayar a la casa y dejaban ahí sus instrumentos y entonces al cuatrito o lo que fuera, yo veía que les sobraba mucho nylon de las cuerdas y se los cortaba. Y luego les desafinaba el arpa a Felipe Aguilar y no, sí se acordaron mucho de mí y creo que también de mi mamá. ¿Te tocó convivir con mi abuelo o tuviste algún recuerdo con él? Tu abuelito, así estuvo, iba a ser mi padrino de bautizo. Sí. Pero la cuestión es que, pues, tanto tu abuelo como mi papá tenían trabajo a morir. Entonces, por cuestión de fechas y que no coincidieron y que ya la niña ya va a cumplir 15 años como emergencia, no, y ya la tenían que bautizar y me tenían que bautizar y no pudieron, no coincidieron. Y entonces, pues ya no fue mi padrino, pero hubiera sido un gran honor. Bueno, aunque esa es la intención, estoy muy honrada que él haya aceptado a ser mi padrino, ¿no? Aparte, tu mamá fue pionera en espectáculos charros, ¿no? Pues fue la primera mujer en tener un espectáculo charro, cargando trailers de caballos, se fue a Estados Unidos, compró sus caballos, los trajo a México, hubo muchas peripecias, los entrenó, les pusieron, eran de alta escuela, no eran de charro, eran de alta escuela, pero ella siempre salió de charro y con mariachi y todo, de un espectáculo precioso que para una mujer sola era muy pesado. Y yo eso siempre, wow, se lo he alabado porque no está tan fácil. Oye, ¿qué opinas de todos los rumores que dicen de tu papá, que si mi abuelo lo escondió, que si todas esas noticias de inteligencia artificial? Me encantaría tanto que le bajaran a los chismes. Esa leyenda de que no, y contrabandista y le tiraron el avión porque andaba con no sé quién y la del presidente y le de todos esos choros o que está vivo, todas tonterías. Me encantaría que eso parara porque el legado es él, totalmente. Y la gente lo sabe y la gente lo ama, por eso sigue presente Sí, a claro. estas alturas. Como tonterías que dicen que Cantinflas lo escondió en el rancho de San Luis ¡Ándale! Potosí. Sí. Sí, no, y que se quemó y que la Ajá. cara desfigurada y que bueno, me llegaron a decir unos que mi mamá lo llevaba a terapia porque perdió la memoria y yo, ay, por Dios santo, sí. Y gente que realmente nos ha insultado, a Lupita y a mí nos ha insultado porque somos unas mentirosas. ¿Qué se siente ser parte de ese legado tan importante que te dejaron? Yo creo que somos privilegiados los que provenimos de esos grandes, de esa vena, de esa generación tan,
tan bonita, tan importante, que ha dejado tanta huella en nuestro país y en el mundo, ¿no? Porque a tu abuelo, no me digas, lo admiraba todo el mundo. Chaplin lo admiraba. Ah, mira, hasta chinita me puse hoy. Dices, wow, qué alcance, qué trascendencia, ¿no? Qué bonito. ¿Conservas algo de tu papá? Te voy a contestar como le contesta a Tony. ¿Qué tiene de pero? Pues no tengo nada, la verdad. Pero pues tengo el ADN, si le sirve. Chócalas, yo digo lo mismo. Y a todos los que empiezan a empaparse del cine de oro mexicano, ¿qué película les recomendarías de tu papá? De mi papá siempre me ha impresionado su actuación en 2 películas. En Los Tres Huastecos, cuando vean la película, fíjense bien, cuando están cantando los 3 hermanos, mi papá hace 3 voces diferentes, empezando por ahí. Después la actitud cuando Lorenzo era el malo, ¿no? Y el padrecito se disfraza de Lorenzo para ir a traer a la Tusa. Pues lo estás viendo su carita, sí está disfrazado de Lorenzo, pero dices, no, no es Lorenzo, porque sí, o sea, ¿cómo hizo eso? ¿Qué maestro te puede enseñar eso? Y otra es Tizoc. Tizoc para mí es de las mejores. Y bueno, lo que hay detrás de Tizoc es muy importante. Mi papá le quiso comprar a un mozo, un trabajador que tenía en Mérida, sus zapatos, guaraches de llanta con alambre y cuero y porque dijo, esos son los zapatos de Tizoc, véndemelos. Pues, ¿cómo? Yo los hago. Pues hazme unos, sí, tráeme la llanta. Le llevó le hizo sus guaraches. Dice mi mamá que iba a cenas, recepciones, lo que fuera, su smoking muy lindo, domando los guaraches que sangraba, las ampollas, todo domando. Y alrededor de la alberca y en la casa de Coajimalpa, ensayaba el pasito, pero no fue una dedicación. Y pues eso es, ahí están los resultados. ¿Cuál es el mayor aporte de Pedro Infante a México? Principalmente que él amó su patria. Amó México, era lo más mexicano que se podría encontrar en la vida. ¿Cómo lidiaba él con la fama? Tuvo que padecer, por ejemplo, no podía ir al cine. No podía ir a ni un restaurante. No podía. Entonces, en la casa de la carretera de Coajimalpa, puso el cine, el ratón, que el ratón era mi mamá, es mi mamá, le decía ratón, puso un cinito, compré las películas o las alquilaba, no sé cómo era el trámite, y las veían en la casa, porque no podía ir al cine. De donde fuera lo acababan. Lo mordían, lo pellizcaban, lo besaban, sí, le arrancaban todo. Sí, no, era una cosa de locura. Como que se perdió muchas cosas de México por ser la figura tan importante, ¿no? ¿Conociste a María Félix? ¿Te tocó convivirla? Cállate. Ay, ¿qué me metes en esta vida? Estaban haciendo, me parece que Tizoc. Papá mandó por nosotros y entonces llegamos a la filmación y mi mamá pues me traía cargada, estaba chiquita. Mi papá me había hecho muy mal criada. Me enseñaba que si alguien me hablaba le diera yo una cachetada y le dijera, vete, hazme el favor. Y él se moría de la risa y se carcajeaba y se tiraba al suelo. Y mi mamá, no le enseñes eso, ¿cómo le enseñas eso? Llega mi mamá y ya, con su niña, ¿no? Y esa es tu niña. Pues sí, y me carga la doña y váyate, le meto su cachetada. Digo, no la lastimé, obviamente era una bebé, pero qué pelada le metí su cachetada a la doña. Ni me había hecho nada. Oye, Dolores del Río, ¿qué tal era? Muy linda, muy amable, muy educada, muy sonriente, conmigo siempre fue muy, muy linda, muy, muy linda. Nunca vi yo nada negativo, ¿no? Al contrario, muy generosa nos recibe en su recámara. Una recámara, te imaginarás, preciosa, ¿no? En esta vida tuve la oportunidad de tratar a muchísimas, a conocer a muchísimas personas. Y estos guantes que eran de algunos entrenamiento de mi papá. ¿Y estos lentes? ¿Qué tal? Qué belleza. Pues aquí los pongo a sus órdenes. Voy a dar ¡Ay, con mucho cariño. Cosita! Ay, mi amorcito corazón. Miren este Pepe el Toro. Ay, qué homenaje más lindo. Ay, no, qué hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Al contrario, por todo. Muchas Gracias por compartir todas estas cosas y
Y más allá de la entrevista me lo llevo en el corazón de estar contigo. Ay, Y qué precioso. No, pues nos ese, tocó. Nos tocó, Y a tu corazón. mamá, que también la queremos mucho. Muchas le mandamos gracias. muchos besos. Muchas y muchos gracias, abrazos. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ya me voy a callar, ya. Ya, ahí le paro.